Pero es un gozo, hermanos, estar con ustedes, ¿verdad? Mi oración, de veras, desde que el pastor Toño nos invitó a la conferencia, mi oración ha sido sobre esta conferencia, de veras, hermanos, de veras, es una bendición poder estar aquí con ustedes, ¿verdad? Mi esposa es de aquí, de San Luis, ¿verdad? Bueno, de San Luis Potosí, de la iglesia del pastor Ramos. Me dijo que del estado más bonito de México. Bueno, eso me dijo que tuviera que decir eso yo, ¿verdad? Que tenía que decir que del estado más bonito de México, ¿verdad? Pero mi esposa es de aquí, de la iglesia del pastor Ramos. Pero nosotros, hermanos, por la gracia de Dios, estamos sirviendo en San Francisco del Rincón, Guanajuato, hermanos. Este enero cumplimos 10 años ya como iglesia, ¿verdad? Si un día vas a Guanajuato, ahí tienes una iglesia, tienes una casa. ¿Quién de ustedes ha visitado Guanajuato o al estado de Guanajuato? ¿Ha ido alguna vez a Guanajuato? ¿Qué parte de Guanajuato han ido? Que se acuerden. A la capital. Ok, ¿verdad? Entonces iban de turistas, ¿verdad? Entonces ahí van a... Pero qué bueno. Pero si un día van a Guanajuato, ahí tienen su iglesia, tienen su casa, de veras, no duden si algo podemos hacer por ustedes. Igual, ¿verdad? Si un día quieres comenzar un negocio, solo dinos. ¿Cuándo quieres comenzar? Y nosotros te mandamos la mercancía. En el lugar donde estamos, hermanos, es alrededor de hay 2 municipios juntos, es alrededor de unos 120,000 habitantes, ¿verdad? Y no es muy grande como San Luis, pero es grande. Pero el municipio donde estamos es conocido como la capital mundial del sombrero. Si quieres comenzar un negocio de sombreros, te lo vamos a mandar. Es la capital mundial del tenis, ¿verdad? Ahí, no sé si sean originales, pero es tenis, ¿verdad? Así, no sé si te ha pasado, hay veces que ves marcas, ¿verdad? Y una vez estamos viendo una marca del Puma, pero no decía Puma, decía Pumba, ¿verdad? Entonces, tú sabes cómo somos los mexicanos, ¿verdad? Nos aventamos a nuestra propia marca, nomás para que se iguale, pero bueno, se parezca un poco a los originales, ¿verdad? O si prefieres, si prefieres irte de misionero, ¿verdad? A San Francisco, también estamos orando por un matrimonio, un joven, una familia, ¿verdad? Si quieres irte de misionero, si quieres irte unos meses, está bien. Si no estás casado, ya te casamos, ¿verdad? Y si estás casado, también te divorciamos, no es cierto, ¿verdad? No también te divorciamos, pero no, ¿verdad? Pero si quieres ir, de veras, con todo gusto, ¿verdad? Había un tiempo, hace como unos 2 meses, nos estaba apoyando un hermano de Chiapas, pero pues, ¿verdad? Lo asustamos porque le dijimos que lo íbamos a casar y mejor se regresó a Chiapas. Dijo, no, mejor me regreso. Y entonces, no sé qué tienen de miedo con el matrimonio, ¿verdad? Pero de veras, un día te gustaría visitar nuestra iglesia, te quieres quedar, te adoptamos también, ¿verdad? Entonces también te quieres ir, pero sí, de veras. Pero gracias. Es un gozo de veras estar con ustedes. Gracias al pastor Toño, ¿verdad? Bueno, yo conocí al pastor Toño cuando él era estudiante del colegio, ¿verdad? Él con otros jóvenes fueron a apoyarnos cuando recientemente estábamos comenzando la iglesia, hermanos. Me acuerdo cuando fueron ellos y han sido de bendición los jóvenes. Hermanos, por la gracia de Dios, yo conocí en Estados Unidos, ¿verdad? Yo no era cristiano cuando me fui, me llevaron para allá cuando estaba chico y pues allá conocí, allá crecí, ¿verdad? Y 10 años mi esposa fue a estudiar para allá al colegio bíblico y me trajo a fuerzas. Ella, y no solamente me quería traer a México, me quería traer a San Luis. Le dije, no, ya me trajiste a México, tan siquiera que irnos a Guanajuato, ¿verdad? Ahí está mi familia. Entonces, por eso quedamos en Guanajuato, ¿verdad? Pero de veras, hermanos, es una bendición los caminos del Señor, hermanos. Es una bendición poder conocerle. De veras, te lo digo, yo tengo familiares aún que no son cristianos y tú sabes lo que se vive cuando uno no tiene a Cristo en su vida, ¿verdad? Entonces, no digas, ay, qué aburrido esto, qué fastidio, como lo vemos en la Biblia, ¿verdad? Que decía el pueblo de Israel. No, esto es lo mejor, hermanos, de veras. Prueba, o a lo mejor muchos de nosotros hemos probado el mundo y tú sabes que eso no trae nada bueno, ¿verdad?
pero de veras, mi oración es que podamos ser de bendición, de veras. Si alguien quiere hacer sus maletas, mañana mismo se va con nosotros, ¿verdad? Entonces no te preocupes, tenemos un espacio, ¿verdad? Entonces, y si es un matrimonio, no importa, aventamos a uno de mis niños arriba de la cajuela, ¿verdad? Pero lo llevamos. Pero bueno, pero es una bendición estar aquí, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, donde el hermano leyó, por favor. Génesis 13, Génesis 13, por favor, y el versículo 8. Génesis 13 y el versículo 8. La verdad, hermanos, no voy a negar, ¿verdad? Tengo un poquito de envidia por este púlpito, de veras. Este está bueno, ¿verdad? Está muy bueno este púlpito, ¿verdad? Eso es lo único, ¿verdad? Que tengo un poquito de envidia por esto. Envidia de la buena, ¿verdad? Pero abran sus Biblias, hermanos. Génesis 13, Génesis 13, por favor. Génesis 13, versículo 8 al 13, ¿lo tienen? Dice, entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, y toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que Jehová destruyese Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, y en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores. ¿Contra quién? Contra Jehová en gran manera. Vamos a orar, por favor, vamos a orar. Padre, gracias por esta iglesia, Padre, gracias por el pastor, su entrega, su esposa. Padre, gracias por cada hermano, Padre, valoran lo que se planea en la iglesia, Padre, sabemos que lleva trabajo, lleva oración, lleva esfuerzo. Y Padre, tú sabes, hemos orado por esta conferencia, te pido, Padre, ya hicimos todo lo que pudimos nosotros como humanos, como en lo que está en nuestra capacidad. Pero ahora, Padre, se toma de hacer tu parte, tu Espíritu Santo pueda hablar a cada corazón, Padre, cada joven, cada niño, cada hermano, cada hermana. Y Padre, que quizás palabras que yo ni diga, que tu Espíritu Santo pueda aclararlas, pueda hacer la obra solamente como Él sabe. Padre, que esta noche familias puedan ser edificadas y sobre todo, Padre, puedan ser apuntadas a nuestro Señor Jesucristo. Padre, bendícenos, ayúdanos, te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. En esta noche, hermanos, les pido de veras, de su mejor atención, hermanos, de veras, yo sé que este mensaje puede ser de mucha bendición. El título de este mensaje se llama Conociendo la familia de Lot. Conociendo la familia de Lot. En la palabra de Dios, hermanos, podemos encontrar familias que nos enseñan de su gran fe. Nos enseñan del amor entre familia. Nos enseñan de su bondad. Nos enseñan de su fidelidad. Nos enseñan de su entrega al Señor. Una de ellas, claro, es la familia de Cristo, ¿verdad? José y María, su entrega y su fidelidad, y cómo estuvieron dispuestos para recibir al Salvador. Otra de ellas es la familia de Abraham, que él estuvo dispuesto a dejar su tierra, como vemos, la Biblia dice su parentela, dejar su pueblo, dejar todo por seguir, obedecer al Señor. La familia de Samuel.
la familia de Timoteo y otras muchas familias más que encontramos en la palabra de Dios. Pero en esta tarde, hermanos, vamos a hablar de una familia de la que podemos sacar grandes lecciones que no deberían de estar pasando en una familia cristiana. Muchas familias, hermanos, al verlas por fuera, en apariencia, parecen muy buenas familias. Parecen familias muy prósperas, familias muy felices. Pero al visitarlas y conocerlas más a fondo, nos damos cuenta que la verdad es otra. ¿No te has sorprendido alguna vez con una familia que la veíamos bien contentos y los veíamos supuestamente bien unidos? Pero cuando los conocemos a fondo, tú dirías, híjoles, como que yo pensé que eran así. Al visitarlas, hermanos, y conocerlas más a fondo, nos damos cuenta que no son como se ven, al igual que la familia de Lot. La familia de Lot aparentemente estaba muy bien. Aparentemente estaba muy próspera. Aparentemente todo estaba bien con ellos. Estaba muy bendecida. Pero si lo hubiéramos visitado en persona, nos daríamos cuenta de la verdad. Y en esta tarde, hermanos, con la palabra de Dios, vamos a ir de chismosos, ¿verdad? A la familia de Lot y conocer su familia para que nosotros como cristianos podamos ver las cosas que nosotros debemos evitar para no llevar a nuestra familia a Sodoma y a Gomorra. Vamos a ver qué lecciones podemos sacar de la familia de Lot para no hacer lo mismo con nuestra familia. Hermano, escúchame bien. Nuestra familia le pertenece a Dios. Nuestra familia es de Dios. Y vamos a ver lo que pasó en esta familia que supuestamente, hermanos, muy bendecida, supuestamente muy próspera, supuestamente muy unida, pero vamos a ver, vamos a meternos a su hogar para ver cómo estaba esta familia. Escúchame bien. Número uno, podemos ver que en la familia de Lot, podemos ver una familia con los ojos puestos en lo material. Mira el versículo 10 al 12. Mira lo que dice. Versículo 10 al 12. ¿Lo tienes? Dice, ¿qué les dije? Mira el 11, perdón, el 11. Entonces, Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Hermanos, tras la separación de Abraham, Lot escogió la tierra fértil, la llanura del Jordán, cerca de Sodoma, por sus riquezas y aparente prosperidad. Al ver la tierra, hermanos, Lot vio la llanura del Jordán, vio que era una tierra muy fértil. Vio que era una tierra de abundancia, pero con el peligro de estar muy cerca de dos ciudades llenas de perdición, que eran Sodoma y Gomorra. Lot no llevó, hermanos, tenemos que entender, si tú ves bien la historia, Lot no llevó a su familia en un día a Sodoma y a Gomorra. Él fue, dice la palabra de Dios, poniendo poco a poco sus tiendas
hasta que llegó a Sodoma. Poco a poco fue aceptando las costumbres de estas dos ciudades. Quizás empezó, hermanos, empezó Lot dejando a sus hijas juntarse con las muchachas de Sodoma y Gomorra. Después les dio permiso, ¿verdad?, de conseguir novio de estas ciudades. Después quizás les dio permiso de escuchar música que los demás jóvenes escuchaban en estas ciudades. Quizás después les dio permiso de vestir como las mujeres de estas dos ciudades vestían y ni se dieron cuenta de cómo llegaron hasta estas dos ciudades. Hermano, escúchame bien. Muchas familias cristianas somos como la familia de Lot. Ponemos nuestros ojos en la abundancia de lo material sin pensar en el costo. Muchas veces, hermanos, sin importar el costo, sin importar nuestra familia, ponemos nuestra vista en la llanura, ponemos nuestra vista en lo material, en la prosperidad. ¿Sabes que por eso estamos perdiendo el cristianismo? Por eso, hermanos, estamos perdiendo las familias, porque hoy como padres, lo que nos interesa más es esa llanura fértil, es poder la prosperidad. Hermanos, no importa que no haya paz en la familia, no importa que una familia esté desintegrada, aunque yo tenga eso material, eso lo vemos en Lot. Muchas familias cristianas somos como la familia de Lot. Mira por favor Proverbios 14, un versículo muy conocido, y el versículo 12. Mira Proverbios 14 y el versículo 12. ¿Lo tienes? Proverbios 14, 12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Este versículo significa, escúchame bien, que el juicio humano puede ser engañoso. Un camino que parece correcto y lógico para una persona basado en su propia sabiduría o deseos, puede en realidad llevarla a la destrucción espiritual. Hermanos, para muchas familias como la de Lot, lo más importante es el trabajo. Lo más importante es el negocio. Lo más importante es la abundancia. Lo más importante es la diversión. Y no vemos, ¿verdad?, que poco a poco estamos llevando a nuestra familia a Sodoma y a Gomorra. Poco a poco la estamos alejando de Dios. Hermano, escúchame bien. En la familia de Lot podemos ver que era una familia acomodada a vivir lejos de Dios. Mira por favor capítulo 19 y el versículo 1. Mira lo que dice. Capítulo 19 y el versículo 1. Pero en la familia de Lot podemos ver que era una familia acomodada a vivir lejos de Dios. Mira lo que dice 19:1. ¿Lo tienes? Dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado ¿a dónde? ¿En dónde? A la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Hermanos, había pasado el tiempo. Poco a poco Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, hasta que llegó y se estableció allí. Lot ya se mantenía sin ningún problema en Sodoma. Imagínate, hermano, yo no sé, honestamente, y no me estoy haciendo el mero espiritual, pero yo no sé si alguna vez has ido a una fiesta mundana, vamos a decirlo así, aún sea familiar.
Y no falta, hermanos, que el alcohol, y no falta que la música, y no falta todo el ambiente. Hermanos, si no te sientes mal en un ambiente así, hay un problema con nosotros. Y vemos aquí, hermanos, Lot, cómo estaba sentado a la puerta. Lot ya se mantenía sin ningún problema en Sodoma. Quiere decir que no le molestaban lo que estaba pasando en Sodoma, no le molestaba el ambiente, no le molestaba todo el pecado que había, estaba acomodado. Es más, hermanos, dice que estaba en la puerta de la ciudad, que es donde se sentaban las personas influyentes de la ciudad. En tiempos bíblicos, las personas que se sentaban a las puertas de las ciudades eran personas que tenían un vicio. Eran personas ¿verdad? Que andaban mal. Eran personas que hacían fraude. Las mujeres rameras también eran las que se sentaban a las puertas de las ciudades esperando algún forastero o algún comerciante que llegaba a la ciudad, y Lot se mantenía, ¿verdad? Se sentaba entre toda esa gente. Hermanos, por eso vemos aquí cómo Lot, sabemos su historia de su familia, de lo que hicieron sus hijas y de lo que pasó con él, hermanos, del nieto que tuvo, por causa, hermanos, de que poco a poco él fue destruyendo a su familia, todo porque tenía una vista en lo material. Lot ya no tenía ningún problema para estar en medio de la perdición que había en esa ciudad. Hermanos, el hecho de que Lot estuviera sentado a la puerta de Sodoma significa que quizás tenía una posición en la ciudad, ya que la puerta también era el lugar donde los ancianos y líderes se reunían para juzgar y discutir asuntos comunitarios. Esto también nos enseña sobre su apego al mundo pecaminoso de Sodoma. En las ciudades, hermanos, en las ciudades antiguas, la puerta era un centro social y legal similar a un ayuntamiento. Estar allí significaba ser un miembro respetado de la comunidad, encargado de impartir justicia. Lot estaba en posición de ver quién entraba y salía, y era parte de la toma de decisiones de la ciudad. Lo que nos enseña de su integración en la ciudad de Sodoma. Hermano, escúchame bien. Cuando él anduvo con Abraham, él podía sentir la presencia de Dios por parte de Abraham. Cuando él vivía con Abraham, hermanos, él, ¿verdad? Él sentía que Dios lo bendecía y podía tener un poquito de comunión con Dios. Y quizás su esposo se daba cuenta, sus hijas se daban cuenta de que Lot era un poco más espiritual cuando andaba con Abraham. Cuando anduvo con Abraham, él pudo ver milagros de parte de Dios. Él pudo ver la mano de Dios obrar en su vida, quizás en su esposa, en sus hijas. Cuando andaba con Abraham, hermanos, cantaba a Dios, adoraba a Dios, vestía para Dios, leía su palabra, hablaba con Dios, se apartaba del pecado, trataba de dar un buen testimonio. Pero en estas ciudades, hermanos, viviendo entre ellos, pareciera que no querían nada con Dios. Yo estoy seguro que muchos de nosotros aquí conocemos familias, aún de esta iglesia, que se han ido de la iglesia. Y tú sabes cómo han terminado. Muchos de nosotros somos iguales que Lot. Cuando poco a poco nos vamos alejando de la iglesia,
nos vamos acomodando a vivir lejos de Él. Ya no nos molesta quedarnos el domingo durmiendo hasta las 10, 11, 12 de la tarde. Ya no nos molesta salir, ¿verdad?, de paseo y no tener tiempo para Dios. Ya no nos molesta llevar alcohol a la casa. Te puedes imaginar, hermano, yo estoy seguro por los yernos de Lot, que quizás ellos empezaron a llevar cosas desagradantes a Dios, ¿verdad? Ellos empezaron a llevarlo a la casa de Lot. Ahorita lo vamos a ver. Pero ya no les molestaba, hermanos, vestir mal. Yo estoy seguro, tanto como la esposa de Lot como sus hijas, vestían ya como las mujeres de Sodoma. Ya no les molestaba no leer la Biblia. Ya no les molestaba no orar. Nos hemos acomodado como Lot a Sodoma. En la familia de Lot, hermanos, podemos ver una familia, escúchame bien, que prefiere quedar bien con otros menos con su familia. Mira por favor 19, Génesis 19, versículo 4 al 8. Mira lo que dice 19, por favor. ¿Lo tienes? Génesis 19, 4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres. Vas a ver algo aquí bien triste de la ciudad. Los varones de Sodoma, todo el pueblo, junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, mira cómo les está hablando, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Hermanos, podemos ver que en esta familia, Lot prefería quedar bien con otros menos con su familia. Hermanos, ¿qué cristiano tan espiritual o qué cristiano, por muy loco, bueno, en este caso sí, pero vemos aquí, hermanos, que les dice, cuando rodean su casa estos hombres perversos y quieren sacar a los ángeles, Lot les dice: tengo 2 hijas vírgenes, no han conocido varón, se las voy a sacar y hagan lo que quieran con ellas. Hermano, escúcheme bien. ¿Qué hombre? Es más, a veces ni los inconversos piensan, harían esa locura. Pero es por causa, hermanos, de que cuando nos acomodamos a Sodoma, cuando nos acomodamos al pecado, hermanos, se ciega el entendimiento espiritual. Los ángeles visitaron a Lot y, como era la costumbre de esta época, era una bendición o un privilegio recibir a los visitantes en casa como enviados de Dios. Era tan grande, hermanos, el compromiso que sentía Lot con sus invitados, que prefirió entregar a sus hijas vírgenes para ser violadas, a sacar a sus visitantes, que para bendición de Lot eran ángeles. Hermano, escúchame bien. Tenemos que entender, hermanos, que no hay prioridad, como dice el pastor, no hay prioridad en tu vida que tu familia. Escúchame bien. ¿Qué crees que hubiera pasado
Si Lot hubiera preferido a sus hijas, ¿qué hubiera pasado si Lot hubiera sacado a los ángeles afuera? ¿Qué crees que hubiera pasado? Ellos hubieran podido defenderse, eran ángeles. Ellos podían haber desaparecido, ellos podían haber hecho algo, hermanos. Imagínate si sus hijas escucharon a Lot decir esto. Porque en esos tiempos, hermanos, ¿verdad? No eran casas enormes. Muchas veces a toda la familia dormía en un solo cuarto. Y vemos aquí, imagínate que sus hijas escucharon, le dijeron a esos hombres, ¿verdad? Yo tengo 2 hijas. Imagínate cómo sus hijas se sintieron. Mi papá prefirió a estos hombres que a nosotros. Hermano, escúchame bien, es importante cuántas familias hoy en día somos como la de Lot. Estamos dispuestos a entregar a nuestra propia familia con tal de quedar bien con otros. Estamos dispuestos a incomodar y hacer sufrir nuestra familia por quedar bien con otros. Hermano, escúchame bien, tu familia es tu familia. Tus hijos son tus hijos y es lo principal, es por lo que Dios te va a pedir cuentas. Nos han visitado, te voy a ser honesto, nos han visitado en casa a veces amigos, ¿verdad? Estados Unidos y de Estados Unidos, no importa de dónde vengan. Y nos han visitado y yo no digo, ay, déjenle, honestamente, ellos son testigos, déjenle las camas, dejen todo aquí, no. Lo siento mucho, tenemos hospedaje para ti, pero en el sillón. Tenemos hospedaje para ti, pero pues vamos a conseguir un colchón o en el piso. Sin problema, nunca me han dicho, no, es que no, yo no duermo en el piso. A veces se despiertan y dicen, dormí más a gusto en el piso que en la cama. Pero hermanos, muchas veces nosotros, es que es el hombre de Dios. Sí entiendo, hermanos, debemos respetar como nos ordena la palabra de Dios. Es el hombre de Dios y ese es el líder. Pero hermanos, tu familia vive contigo, tu familia es tu familia. Y podemos ver, hermanos, cómo el corazón de estas 2 hijas o estas 2 muchachas se rompió. Yo pienso, hermanos, que desde ahí dijeron, no queremos saber nada de lo espiritual, no queremos saber nada de nuestro Padre, ¿verdad? Pensaron en sí mismas. Estamos dispuestos a incomodar y hacer sufrir a nuestra familia por quedar bien con otros. Quiero que entiendas, hermano, que tu familia es primero. Aún primero, escúchame bien. No sé si aquí seas, hermanos, el pueblo donde estamos, te invito un día a visitar. Pero hermano, escúchame bien. Quiero que entiendas que tu familia es primero aún que tu compadre. No puedo entender eso. ¿Cómo hay hombres que prefieren quedar bien con el compadre mejor que con su familia? Parecen novios, ¿verdad? Así, bueno, así es allá. No, es que es mi compadre. ¿Qué tu compadre? Pues no importa también, ¿verdad? Lo que sea, hermanos. A veces les digo a los hermanos así, tu familia es tu familia. Tu familia es la que se acuesta contigo, tu familia que despierta contigo. Hermanos, ¿sabes cuántas horas al día paso con mi familia? Les voy a dejar uno aquí, ¿verdad? O se los dejo a los 3. 24 horas al día. Estudiamos con ellos, trabajamos con ellos, ¿verdad? Tenemos, gracias a Dios, tenemos una tienda, hermanos. De ahí vivimos, ¿verdad? Por eso te quiero mandar mercancía para que me vendas y me mandas el dinero a mí. No es cierto, nada más es para que, ¿verdad? Pues sí, me das algo nada más, pero hermano, escúchame bien. Queremos quedar bien con el jefe. Así son allá, hermanos. Es que el patrón, hermano, necesito que haga algo en la iglesia. Es que el patrón, no, hombre, tu patrón que se espere, dile que después. Es que el patrón, queremos quedar bien con el tío, con el primo, con el amigo. Quiero que entiendas que las personas muchas veces que llevamos a casa no son ángeles.
Lot priorizó la ley de la hospitalidad por encima de la seguridad y dignidad de sus propias hijas. En la familia de Lot podemos ver una familia sin la autoridad de un buen testimonio. Hermano, escúchame bien, el testimonio es lo que vale más en la vida cristiana. ¿Quién de ustedes, jóvenes o adultos, lo que sea, jóvenes, especialmente jóvenes, sus papás no vienen a la iglesia? ¿Quién de ustedes, jóvenes, sus papás no vienen a la iglesia? Sin pena. Entonces, todos, ¿sí? Hermanos, yo me acuerdo, yo crecí también, mis papás no iban a la iglesia, yo me crié con mis hermanos. Nos separamos, me llevaron a Estados Unidos, mis papás se quedaron aquí. Hermanos, imagínate, yo creo que me corrieron, pero no quieren decir. Somos 10 en familia. 10 en familia, yo creo que mi mamá y mi papá estuvieron de acuerdo, 5 para allá y 5 para acá, y yo me corrieron a mí. Cuando yo conocí de Cristo, ¿verdad? Yo tenía alrededor de 15, 16, 14, entre 15 y 14 años, 14 y 16 años. Mis papás no fueron a la iglesia. Mis hermanos no iban a la iglesia. Pero el buen testimonio, honestamente, no estoy diciendo que soy el mejor cristiano, pero yo me acuerdo cuando iba a la iglesia. Mis hermanos, ¿y por qué tanta iglesia? Le digo, pues, ¿qué más hago de bueno en esta vida? Mis hermanos eran borrachos, hermano, desde viernes, sábado, domingo, para el lunes andaban pidiendo dinero prestado. Y vieron todo eso, hermanos. ¿Sabes quién es entre ellos? ¿Sabes quiénes nos construyeron la iglesia, el auditorio? Mis hermanos. Cuando tuvieron problemas, me acuerdo de ellos y verdad, y queremos lo que tú tienes. Yo no tengo nada más que la palabra de Dios y a Cristo. ¿Verdad? Se fueron convirtiendo uno a uno, y ellos fueron los que construyeron la iglesia en Guanajuato. Hermano, escúchame bien. En la familia de Lot podemos ver una familia sin autoridad de un buen testimonio. Mira Génesis 19, por favor. Génesis 19. Ya vamos avanzando, vamos casi aterrizando. Mira, Génesis 19, el versículo 12. Mira lo que dice. ¿Lo tienes? Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. ¿Cuántas hijas tenía Lot? 2. ¿Tenía hijos? No. ¿Tenía yernos? Sí, ya estaban casadas estas mujeres. Y mira lo que vemos aquí. Y dijeron, ahí en donde nos quedamos, en el 13. Porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos había subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a ¿quiénes? A sus yernos, los que habían de tomar, ya les decía yernos, estaban comprometidos, se puede decir. Imagínate, los yernos, quizás las muchachas, las hijas de Lot, le dijeron a los yernos de cómo Lot había ofrecido a los hombres perversos que rodearon su casa, de cómo los había ofrecido a ellos. ¿Qué crees que pensaron los yernos? Como este cristiano no sabe ni lo que está haciendo. Mira el versículo 14. Otra vez ahí. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Y mira lo que pasó. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Dice, mas pareció a sus yernos como que se burlaba, hermano.
Eso significa que los yernos de Lot no creyeron la seria advertencia sobre la destrucción de Sodoma, pensando que Lot estaba bromeando o hablando loqueras. ¿Por qué crees que no le creyeron? Porque los yernos ya veían a Lot muy seguido en la puerta de la ciudad. Y quizás, hermanos, por lógica, hay un dicho que dice, se olvidó, no hagas cosas que parecen buenas, no hagas cosas malas que parecen, que lo diga mi esposa, ¿verdad? No hagas cosas buenas que parecen malas. Y al parecer, hermano, honestamente yo pienso que los yernos ya, ¿verdad? Veían a Lot con otras personas ahí, quizás las otras personas tomando, y verdad, hermanos, honestamente, si tú me ves entre un grupo de personas tomando, ¿verdad? No testificándoles o dando folletos, ni con vestimenta de iglesia, aún con vestimenta de iglesia, ¿tú qué vas a pensar de mí? Que estoy tomando. No, tú vas a decir, pues no le veo una Biblia, no le veo folletos, no le veo hablando de Cristo, sino que estoy ahí sentado solamente escuchándolos. A lo mejor vas a decir, por ahí la tenía escondida. Y por eso, hermanos, los yernos, cuando Lot vino a advertirles, ellos se burlaron, como dijeron, ¿qué te pasa? Te vimos en la puerta de la ciudad y te vimos con los compadres y te vimos por allá. Hermano, escúchame bien. Esta reacción era un reflejo de la vida de Lot en Sodoma. Los yernos de Lot, al oír que Dios iba a destruir Sodoma, lo tomaron como una broma, no como una verdad, mostrando una gran seguridad en su maldad y una falta total de temor a Dios. Aunque él era justo, hermanos, su vida mezclada con la ciudad hizo que su testimonio perdiera credibilidad ante sus parientes que no creían en el juicio venidero. Lot trató de predicarles a sus yernos sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra, trató de hablarles del juicio de Dios sobre esa ciudad, pero no le creyeron. Se burlaron de él. Lo tomaron por loco. ¿Por qué había sido? ¿Por qué se burlarían de él? Porque con sus palabras decía una cosa, pero sus acciones hacían otra. Escúchame bien. Imagínate cómo estaría la vida cristiana de Lot para que sus yernos, sus mismos yernos, se burlaran de él. No me digas y no quiero saber. Pero ¿qué piensan tus yernos de ti? O yernos, ¿qué piensan tus suegros de ti? ¿Qué dicen cuando les hablas de Dios? ¿Qué dicen tus hermanos de ti? Hermanos, yo tengo una gemela, cuata gemela, yo estoy más guapo que ella, cuata gemela, pero, hermanos, cuando ella se casó, yo ya era cristiano, me casé primero yo, no, ella, ¿verdad? Y honestamente, ella ya sabía. Y me lleva la invitación, dice, yo sé que quizás no vas a ir, pero te la traje. Dice, sí voy, pero solamente te digo una cosa, no te ofendas. Yo si voy a la comida, a la misa, pues tú sabes, no voy a ir. No, entonces yo entiendo. En cuanto empiece el baile, yo me tengo que retirar. Fuimos, ¿verdad? Y estuvimos ahí y todo bien, comiendo y todo, pues tú sabes cuando es gratis, ¿verdad? Y comiendo y todo ahí. En cuanto empezó el baile, que lo siento mucho, pero me tengo que ir. Me fui. ¿Sabes que nunca se ofendió? Pero hermano, escúchame bien.
ese fue el testimonio que mis hermanos empezaron a ver primero. ¿Qué dicen tus padres de ti? ¿Qué dicen cuando les dices de la segunda venida de Cristo? ¿Qué dicen cuando los invitas a la iglesia? ¿A cuántos de nosotros, nadie de nuestra familia, nos hace caso de los consejos e invitaciones que les hacemos para acercarse a Dios y a la iglesia? ¿Será que nuestras obras hablan más de nosotros que nuestras propias palabras? ¿Cuántos de nosotros, hijos, se burlan de nosotros, verdad? ¿Cuántos de nuestros hijos se burlan de nosotros en nuestra propia cara al hablarles del Señor por causa de nuestro mal testimonio? Hermano, escúchame bien. Honestamente, hermanos, la vida cristiana, te lo digo con todo mi corazón, que Dios lo sabe, es lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Sabes a qué me llevaron a Estados Unidos? A mí me gustaba pelear. Y si hay que pelear, ahí traigo unos guantes en mi camioneta, ¿verdad? Por si todavía. Siempre cargaba con los guantes, antes ya no. Mi esposa dice, ¿los dejas o te voy a dar con ellos? ¿Verdad? Tuve que dejarlos. Pero siempre, hermanos, me acuerdo cuando estaba en la iglesia, a donde quiera los cargaba. Pero ¿sabes a qué me llevaron a Estados Unidos? Ahí me gustaba el box. Acá te vamos a quitar lo picudo, me dijeron. Pero no fue así. Pero conforme fui, hermanos, creciendo en el cristianismo, ahora solamente me gusta verlo. ¿Alguien va a ver el box hoy? Para que me inviten a su casa. Va a pelear el Pitbull Cruz hoy, pelea, ¿verdad? Entonces, va a haber buenas peleas. Pero no se preocupen, nos vemos en internet. Pero hermano, escúchame bien. ¿Pero qué dicen cuando les hablas de Dios? ¿Qué dicen cuando les dices de la segunda de Cristo? Hermano, escúchame bien. Por último, en la familia de Lot, podemos ver una familia con personas que siempre miran hacia atrás. Mira lo que dice el versículo 17 del capítulo 19. 19:7, ¿lo tienes? Mira lo que dice. ¿Lo tienes también? 19:17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Mira el versículo 24, por favor, mira lo que dice. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y a toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot, ¿qué dice? Miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Bueno, la mujer de Lot es una advertencia sobre la desobediencia a Dios y el apego al mundo pecaminoso, simbolizando la nostalgia por la vida pasada en Sodoma y la falta de fe en las promesas de Dios. Yo estoy seguro, no lo digas, pero yo estoy seguro que algunos de nosotros hemos pensado, ay, me iba mejor en el mundo. Ay, yo estaba mejor antes de conocer a Cristo. Sí, quizás estabas mejor, pero un rumbo a un infierno. La palabra de Dios dice, hermanos, que miró atrás porque no podía desconectarse mental y emocionalmente de la vida, los bienes y la gente de Sodoma. Su acto reflejó desconfianza en la palabra de Dios y falta de gratitud por el rescate que les ofrecía. En Lucas, no vayas ahí, hermanos, pero en Lucas 17:32, Jesús usa su historia como una advertencia para no mirar atrás al camino del mundo una vez que se ha decidido seguir a Dios, instando a una fe firme y una separación total del pecado. Ella, hermanos, se convirtió en una estatua de sal
porque su corazón aún estaba en Sodoma. Por eso, hermano, escúchame bien, muchas veces no podemos ver los milagros de Dios en nuestra familia. No podemos ver a nadie convertido en nuestra familia, porque nosotros seguimos apegados a Sodoma. Algunos de mis hermanos nos han visitado. Hermanos, y es hermoso poder tenerlos. Ahora yo les predico a mis hermanos. Poder tenerlos y a veces, ¿verdad? Cuando dan su testimonio y cuánto lamentarse decir, si hubiera hecho caso antes, cuando me decías, antes de haber cometido tantos errores. Hermanos, vemos aquí muchas familias viviendo hacia atrás, deseando nuestra vida en el mundo, recordando la diversión mundana. Hermano, yo no sé, pero honestamente yo no le puedo entender, nunca, ni aún bueno, pues fui muy joven, pero yo nunca he bailado y no le entiendo y no digo, ¿cómo? ¿Qué les hace, qué les hace sentir el baile? Ay, es que yo dejé el baile. Dejaste gran cosa, ¿ok? Es que yo dejé el baile por los caminos de Dios. Muchas familias, hermanos, vivimos mirando hacia atrás, recordando las celebraciones de la Navidad, las salidas a la playa los domingos. Hermanos, hay personas que son estatuas de sal, que preservan en su corazón el dolor, la amargura del pasado, porque siempre ven hacia atrás en su vida y no hacia adelante. Son hombres y mujeres estatuas porque no avanzan, sino que se estancan en el pasado, frustrados, que no ponen sus ojos en Jesús. Filipenses 3:13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Bueno, la razón que no ves milagros en tu familia, no ves milagros en tu matrimonio. Hermanos, honestamente, si tú supieras de la familia que yo vengo, mi esposa tiene 10 años y apenas está creyendo de la familia de donde se va a meter. Pero hermano, escúchame bien. Es por la pura gracia de Dios lo que hacemos, lo que somos, lo que tenemos. Y la razón que nosotros no podemos ver ni milagros en nuestra vida personal, porque estamos como la esposa de Lot, con nostalgia en el pasado. Es que yo me acuerdo cuando hacía esto, y me recuerdo cuando yo hacía esto, y Dios dice, escúchame bien, tenemos que cortar eso para que te enfoques en lo que está delante. Hermanos, seamos inteligentes. La familia es de Dios. Y un día, Dios nos pedirá cuentas por esos puntos que acabamos de ver. Nuestro testimonio, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos. Nuestro testimonio, nuestra seriedad en los caminos del Señor. Hermanos, estamos perdiendo las familias cristianas por causa de que nos acomodamos a este mundo. Hermanos, honestamente, yo no sé lo que tú creas, la seriedad del cielo, de ese lugar celestial de que nos habla Juan 14. Pero hermanos, yo lo creo con todo mi corazón. Le digo a los hermanos, ¿sabes quién se va a quedar con mi carro si todavía lo tengo? ¿Quién se va a quedar con mi casa? ¿Sabes quiénes son? Los testigos de Jehová. Ellos creen, dicen que van a heredar. Ya le di las escrituras a unos de ellos. Le dije, por si me muero, nada más no me echen antes. Ya le di mis escrituras de mi casa. Le dije, en caso de que nomás no me echen antes, ¿verdad? Si nos vamos, ahí se encargan de eso. Pero hermano, escúchame bien. Dios promete que nos vamos de aquí. Y vemos cómo está la situación, vemos cómo están los tiempos. Aprovechemos, hermanos, y seamos bendición
a nuestros hijos, seamos bendición a nuestra esposa, seamos bendición a nuestro esposo, seamos bendición a la iglesia, seamos bendición porque mientras Cristo viene, hermanos, tenemos que ser fieles. No te acomodes. ¿No te molesta la música? ¿No te molesta tener alcohol en tu casa? Ten cuidado, hermanos. Vemos cómo cuando Lot y Abraham se separaron, Lot nos dijo, tío Abraham, cuando yo me vaya voy a arruinar toda mi familia. No, yo sé manejar esto, yo sé cómo hacer todo esto. Pero dice la palabra de Dios que poco a poco, seamos inteligentes, hermanos. Seamos obedientes a la palabra de Dios. Vamos a orar, por favor, todos orando, por favor. La Iglesia Bíblica Bautista de Rayón te desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Te invitamos a ser fiel en el Señor este próximo 2026. Dios te bendiga.